Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información clave a mitad de semana con nuestros asteriscos aquí en la radio de todos. Novedades en la causa en la que se investiga, el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La justicia acaba de imputar a Brenda Uliarte, que es la pareja de Fernando Sabac Montiel, quien intentó gatillar 2 veces, aparentemente, sobre la vicepresidenta cuando estaba saludando a sus adherentes. La pistola no se disparó. Sabac Montiel, fue tomado por varios militantes, también por la custodia de la vicepresidenta que lo detuvo, y ahora la justicia está investigando si se trató de un ataque individual o hubo algún grupo o banda detrás de este intento de asesinato. Por lo pronto, esta tarde quedó imputada en la causa la novia de Sabac Montiel. Va a ser uno de los temas que analizaremos hoy en Asteriscos junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estaba leyendo la información de último momento que indica que, hoy se hizo otro allanamiento en la casa de Sabac Montiel y también que se terminó imputando a su novia porque descubrieron, Iván, que estuvieron varios días merodeando el lugar donde vive la vicepresidenta, incluso vendiendo algunas cosas. Y se habla de hasta una inteligencia previa antes de ese disparo fallido, ¿no? Sí, José, las derivaciones de este caso tan tremendo que conmueve a la Argentina, todavía son muchas y hay mucho que se mantiene en el ámbito del secreto del sumario. La verdad que por momentos tiene ribetes, absurdos, si querés, porque es difícil entender cómo personas, individuos con cierto nivel, casi te diría, de precariedad, ¿no es cierto?, han podido poner al país al borde de una circunstancia realmente asiaga. Es nada más pensar qué hubiera pasado con la Argentina si esa bala firmemente impactaba, ¿no?, en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente el programa que estaríamos haciendo esta noche, José, sería muy diferente. No obstante, como bien decís, la justicia a la Argentina, ¿no? La policía a la Argentina, con la falta de capacidad evidente para poder determinar elementos sustanciales y necesarios que solo se consiguen en las primeras horas y en los primeros días de acontecidos los hechos. Y la verdad es que llama la atención, pero al mismo tiempo no sorprende, la torpeza con que se han manejado en muchas de las circunstancias, ¿no? Sí, lo que más sorprende, Iván, porque había varios canales, estaba filmando todo lo que ocurría, y ese jueves por la noche lo que más sorprende es la falta de reacción de la custodia. La vicepresidenta sigue adelante varios minutos como si no hubiese pasado nada. Es más, ella declaró que no se dio cuenta, no vio la pistola. Y después, cuando se produce la detención de Sabac Montiel, el hecho de que se haya perdido toda la información potencialmente valiosa que había en su celular, ¿no? Es otro blooper de la fuerza de seguridad. De todas maneras, José, dentro de todas las malas noticias, podemos decir que se está recuperando alguna información de sus celulares, está trazando los vínculos de esta pareja tan peculiar
Y por supuesto también es de esperar que en los próximos días haya novedades. Ahora, hasta hace nada más 2 días se establecía la hipótesis del lobo solitario, de una persona casi desequilibrada, con algunos rasgos, digamos, de antisemitismo, de extrema derecha. Bueno, ahora sabemos que también la novia estuvo involucrada. Hoy sabemos que han estado en el lugar de los hechos con anterioridad. Es decir, hay una planificación en el atentado frustrado contra la vicepresidenta. Pero vamos a ver con el correr de los días, José, cuáles son estas ramificaciones. Creo que también hay que subrayar, José, que una vez más la grilla no escapa, ¿no?, al análisis que uno procura establecer desde la realidad de los hechos, y salga la información que salga, se conozca la información que se conozca, hay ya una porción grande, por lo menos importante, de la sociedad que no está dispuesta a creer en nada de lo que se pueda conocer, o sea, públicamente, que ya ha fijado posición en el sentido de, considerar que esto ha sido prácticamente un episodio armado, ¿no? Bueno, me impacta y justo quería hablar con vos sobre ese tema, porque hay una consultora de opinión pública que se llama 3.0, que hizo un sondeo donde el 54% de las personas que respondieron dice que fue un hecho inventado usado por Cristina Kirchner para victimizarse. Es impactante, sorprendente, porque... Perdón, ¿cuánto me dijiste, José? 54% de los consultados dio esa respuesta. Sí. Sí, a ver, acá estamos divididos en partes iguales, ¿no? Los que creen y los que no creen. Yo creo, José, que no quiero contradecir el estudio, pero me parece un poco alto el número. Sí, por supuesto, es impactante. Es impactante. Ahora, está claro que el episodio hay que encuadrarlo, hay que contextualizarlo dentro de un esquema de polarización, de antinomias, donde es muy difícil que uno pueda situarse por arriba de esto para tratar de observar los hechos. La verdad es que, objetivamente, José, a esta hora lo que se puede decir es que este hecho existió y no pareciera haber detrás de este episodio un armado con el objetivo de victimizar a Francisca Fernández de Kirchner. Ahora bien, no hay nada en el gobierno ni en el tratamiento que se le da a este episodio que ayude a, digamos, eliminar esos elementos de desconfianza que terminan consolidándose en parte de la sociedad, ¿no? En un rato lo seguimos analizando, Iván, porque claro. Ya lo tenemos en línea a Diego Martínez Bursaco, economista, especialista en mercados, para conversar un poco sobre lo ocurrido en la jornada, y están, por supuesto, las medidas lanzadas por Sergio Massa con la intención de robustecer un poco las reservas. Diego, José Calero, Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, José, Damián, gracias por el llamado. Diego, bueno, hoy fue un día positivo desde la óptica del Ministerio de Economía, lo estoy diciendo. Destacaron que la agroindustria ya liquidó más de $1.000 millones, se habían comprometido a liquidar en 72 horas 1.000 millones, superaron ese límite. Bueno, los mercados operaron muy positivos. Hay, dicen en economía, como un clima de mayor optimismo basado también en las buenas reuniones que está manteniendo Sergio Massa en Washington. Hoy estuvo en la Casa Blanca, destrabó el crédito del BID, también obtuvo uno del Banco Mundial. Queríamos tener un poco tu impresión, ¿no? ¿Cómo están reaccionando los mercados? ¿Cómo está operando este dólar soja? A ver, yo creo que hay que distinguir acá el corto plazo del mediano plazo, o bien la cuestión coyuntural de la cuestión estructural. Tanto el dólar soja, que entró operativamente el día lunes, ¿sí?,
cómo esos anuncios que mencionabas vos respecto a nuevos desembolsos de organismos internacionales, que parte de eso irían directamente al fortalecimiento de reservas, es una buena noticia para atender lo coyuntural, digamos, ¿no? Es un buen puente financiero para atenderlo claramente debido a la delicada situación en la que se encontraban las reservas internacionales del Banco Central en su hoja de balance, ¿sí? Ahora, la cuestión estructural de mediano plazo no es que ha sufrido modificaciones de cambio de tendencia o, si se quiere, de mayor confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva el puente financiero que se logra con el dólar soja tiene varias distorsiones que en algún momento habrá que abordarlas para ver cómo son resueltas. La primera de ellas, lógicamente, es que en este esquema el Banco Central está comprando dólares a 200 pesos y está vendiendo para los importadores a 140 pesos. Es decir, que hay una diferencia de 60 pesos que alguien la tiene que poner. Eso se está poniendo con una letra intransferible del Tesoro, que es más endeudamiento para Argentina y más para el Banco Central. Y en definitiva, digamos, también despierta otra distorsión, que es que otros sectores, también exportadores, comienzan a poner el grito en el cielo de que quieren un tipo de cambio diferencial. Obviamente, eso, digamos, tiene un peso distinto porque claramente el complejo sojero es el de mayor peso relativo dentro de la estructura de exportaciones de la Argentina. Iván Damianovic te saluda, ¿cómo estás? Ahora, ¿cómo te va, Iván? Digamos, evidentemente, como bien decís, digamos, los problemas estructurales no han desaparecido y además, digamos, 1 o 2 días que el dólar haya cedido un poco, de hecho, bueno, hoy volvió o rebotó un poco otra vez, ¿no? El dólar, por lo menos el blue y alguno más. Digamos, evidentemente no cambia el fondo de la cuestión, pero este es el camino, digamos, porque por un lado, efectivamente, hoy está el dólar soja, pero pareciera ser que estamos entrando en una etapa en la que cada sector va a reclamar un dólar propio, ¿no? Ya está el sector vitivinícola, el llamado el dólar Malbec, digamos, y así van corriendo el arco. ¿Cómo se puede sostener esta política de ir, en todo caso, bueno, tratando de generar condiciones para que los exportadores liquiden sus dólares? A ver, yo creo que sí es el camino para atender la cuestión coyuntural y la cuestión más urgente. Sin resolver la cuestión de tranquilidad financiera, seguramente no se puede avanzar en ningún, si se quiere, plan más estructural. El tema acá, como bien decís vos, es que el gobierno adoptó, el equipo económico, esta medida para evitar una devaluación. Ahora, en la medida de que más sectores exportadores breguen por ese dólar a 200, ¿sí? Y que eso, de no tenerlo, impidan liquidaciones futuras de exportaciones, va a generar un problema de mediano plazo, lógicamente. Eso por un lado. Después, cuando empezás con ese tipo de discrecionalidad, también lo que generás es mucha, si se quiere, especulación de, bueno, no exporto y veo cuándo me toca a mí un tipo de cambio diferencial. Y después, lógicamente, se va generando expectativas de que, en la medida de que justamente más exportadores reclamen un tipo de cambio diferencial, bueno, el dólar oficial, digamos, va a tener más expectativa de una devaluación, digamos, con el costo que eso implica sobre la formación de expectativas inflacionarias y otras variables económicas. Por lo tanto, de vuelta, como puente financiero hasta el 30 de septiembre puede funcionar. Después, claramente, esto no puede funcionar de que también el Banco Central, por un lado, compre dólares a 200 pesos y los venda a 140 a los importadores. ¿Entiendes? Fíjate, Diego, estamos hablando de un puente financiero hasta el 30 de septiembre. O sea, estamos hablando de 15 días. Esto es como, ¿no? Un horizonte extremadamente corto el que se está planteando. Ahora, este dólar que conocimos ayer y que hoy se movió un poquito, ¿vos lo ves sostenible, digamos? Me refiero sobre todo al dólar paralelo que
que se forman en base a las expectativas y al dólar bolsa, ¿no? Sí, yo creo que en este contexto, como bien decís vos, de algo irremediablemente tan corto, de una inflación que se va a conocer seguramente, una inflación de agosto que va a estar bien instalada arriba del 6% mensual, y eso te deja una inercia inflacionaria para los meses por venir bastante altas. Es poco probable, digamos, de que el dólar pueda seguir bajando mucho más, digamos, ¿no? Independientemente de lo que ocurra mañana o pasado mañana. Yo hablo de una cuestión más de una tendencia, digamos, ¿sí? Porque justamente, cuando vos ves que hay mucha inflación acumulada y el dólar empieza a quedarse quieto, rápidamente van cambiando las expectativas de todos los inversores y de la gente en general, diciendo, bueno, el dólar no puede sostenerse mucho más en estos niveles porque está muy atrasado respecto a la suba del resto de los precios, de la inflación, y por lo tanto, bueno, estas son las consecuencias de atender las cuestiones más bien, si se quiere, coyunturales y no del abordaje estructural. Pero acá también hay un problema que no podemos soslayar, que tiene que ver con el intangible de la confianza de la gente, ya sea en el gobierno o la confianza del consumidor, como vemos indicadores muy golpeados. Por lo tanto, un plan estructural sin confianza y apoyo es muy difícil conseguir objetivos reales. Y después la otra pata, que ya no es de mi expertise, pero es una cuestión de sentido común, es, bueno, cuanto más pasa el tiempo entre que asumió el equipo de Massa y más se acerca el 2023, que es un año electoral, digamos, menos probabilidad hay, de que se pueda hacer un plan estructural, digamos, que cambie justamente esta temática que venimos hablando. Diego, justamente hoy pasó lo que vos venías analizando, porque hubo una reunión entre los industriales de la UIA y el secretario de Comercio, y ahí le plantearon la necesidad de fondos para importaciones de dólares, para importaciones de casos críticos que serían numerosos. Tombolini prometió analizar la situación, pero se van a ir sumando sectores que van a ir pidiendo su propio dólar, ¿no? Sí, a ver, recordemos de dónde veníamos, con una administración muy rígida de los dólares para importar, ¿sí? Y Argentina es muy dependiente del crecimiento económico, la expansión económica, muy sensible a la importación de bienes intermedios y bienes de capital. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, hoy la rueda cambiaria, digamos, en realidad los ojeros han liquidado 465 millones de dólares y el Banco Central vendió para importar 165 millones de dólares. Es decir, el saldo final fue una acumulación de 300 millones de dólares, pero este puente financiero del dólar soja también permite de alguna manera en estas 2 o 3 semanas próximas liberar un poco más de dólares para la importación. Ahora, la soja que se liquida hoy a 200 no es que dentro de 3-4 semanas está generando más aumento de stock disponible de soja. Es una soja que se adelanta en base al incentivo del precio y se liquida hoy, digamos, ¿no? Entonces, a lo que voy con el tema estructural es que para mí de aquí a los próximos meses o hasta el cambio de administración en 2023, vamos a seguir con una situación de administrar la escasez, tanto para el lado de las importaciones, ¿sí?, como para el lado de los que quieren liquidar exportaciones, pero a un tipo de cambio más alto. Y tengamos en cuenta, Diego, algo que ya se está notando, según mencionan agencias de turismo y especialistas en el tema, que con los futboleros que son los argentinos están a la cabeza de quienes quieren viajar al Mundial de Fútbol de Qatar en noviembre, y eso va a significar también una salida de divisas, ¿no? Bueno, al margen de lo que venimos hablando, de los dólares comerciales, digamos, para exportación e importación, tenés que, por un lado, en junio y julio, aproximadamente el saldo deficitario de la balanza de turismo fue entre 700 y 800 millones de dólares. Es decir, fue más la demanda de dólares de gente que viajó al exterior de los extranjeros que vienen acá, digamos, ¿no?
Y a eso también le tienen que sumar aproximadamente en promedio unos 500 millones de dólares que compra el argentino de dólar atesoramiento. Es decir, que sin contabilizar el canal estrictamente comercial de exportaciones e importaciones, bueno, cada mes el Banco Central arranca con un balance deficitario de entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. Claramente, digamos, hay algo que no cierra en la macroeconomía y es un desequilibrio que no es muy sustentable. Por lo tanto, eso yo digo de administrar la escasez viene por ese lado, porque no hay dólares para todas las necesidades. Claro, digo la última por mi parte, inflación anual, este año, ¿cómo la estás viendo? ¿Con qué inflación anual estamos cerrando? ¿Y cómo ves la inflación para el año que viene? A ver, se va a conocer pronto el dato de inflación de agosto. Ahí la inflación interanual va a estar cerca del 80%. Me parece a mí que con la inercia que tenemos y con la ayuda, le hace entre comillas esto, que la inflación le da a través del impuesto inflacionario a la recaudación impositiva, vamos a estar en torno al 90% en el mejor de los casos, ¿sí? Y eso te deja una base y una inercia inflacionaria muy alta para el año que viene, con el agravante de que seguramente al ser un año eleccionario el gasto público puede acelerarse y eso retroalimentar todo lo que es la inflación. Por lo tanto, no soy bastante optimista respecto a que haya una baja pronunciada el año que viene. Tenemos un piso del 70% y luego, digamos, veremos en función de cuánto se agranda esos desequilibrios macroeconómicos. Diego, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, buenas noches. Bien, era Diego Martínez Bursaco, jefe de Research de InView, la casa de inversiones, y bueno, esta estimación muy alta, ¿no?, de inflación, muy que alta. No va a terminar este año, sino que va a dejar un arrastre muy fuerte para el 2023. Ya seguimos. Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bien, Iván, seguimos analizando el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo que está trascendiendo del ámbito judicial es que hubo una planificación, al menos entre dos personas, y un acuerdo previo para intentar dispararle a Cristina Kirchner. Contábamos que Brenda Uliarte, novia de quien intentó disparar, fue imputada en la causa. Y bueno, las dudas que esto genera, te diría desde mi punto de vista casi insólitas, en un sector de la opinión pública, ¿no? en un grupo de gente que descree de que esto haya sido un atentado. Y lo que más me sorprende, Iván, es que según este sondeo, insisto, de 3.0, una consultora de opinión pública con cierta reputación, el 20% del propio electorado de Cristina Kirchner descree del ataque. Es insólito realmente, ¿no? Lo que pasa, José, es que, sí, yo insisto, me parece que las cifras pueden inducirnos a conclusiones erradas, o por lo menos me permito tomarlas con cierto recaudo. La realidad, José, es que estamos viviendo en un país donde todo es susceptible de ser, y en un mundo, ¿no? Sí, todo el mundo duda de todo. Un mundo de la posverdad donde si lo que no es real o puede explicarse de otro lugar, o encuentra una justificación que hace que lo convierta en una fake news eventualmente. La verdad es que en la Argentina han habido episodios durante los últimos años serios que no terminan de encuadrarse adecuadamente, que no terminan de dar una respuesta. Sin remontarnos a la época de la dictadura, José, donde todavía estamos preguntando dónde están los desaparecidos, y tuvimos un gobierno militar que dijo los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, sin remontarnos a esa época de la historia. Bueno, los capítulos recientes nos revelan
el caso Nisman, por ejemplo, donde también ahí las dudas sobre los motivos de la muerte están a flor de piel, y están quienes sí, hasta el punto que el gobierno sostiene una cosa y la justicia otra. Iván, lo sumamos al analista político Juan Negri para analizar este tema. Juan, José Calero y Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, estábamos, por supuesto no tenemos el detalle, estábamos analizando un poco las últimas novedades, Juan, sobre el atentado fallido contra Cristina Kirchner, y en todo esto surge un sondeo que hizo 3.0, una consultora de opinión pública, con un resultado que a nosotros nos parece, te diría, casi increíble, que es que el 54% de las personas consultadas cree que fue el atentado fallido un hecho inventado, usado por Cristina Kirchner para victimizarse. Más allá de que este resultado sea en profundidad un resultado de una investigación o no, pero ¿cómo es posible, con todas las imágenes que trascendieron y más allá de la grieta existente, cómo es posible que haya un sector tan amplio de los consultados que estén opinando que esto fue un invento? Bueno, creo que tiene que ver mucho con la desafección política que hay en Argentina, con la desconfianza, que por supuesto, creo yo, está atravesada también por el muy mal desempeño, ¿no?, de la economía argentina en los últimos tiempos, que genera muchísima frustración, desencanto, etcétera. Creo que se ve algo parecido con las causas de Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, para la mitad de la población, y obviamente estos datos, si uno los mira con atención, hay una correlación casi perfecta entre los que piensan que el atentado estuvo armado y los que piensan, por supuesto, que Cristina Kirchner ya es culpable, y los que piensan que es una operación de la justicia macrista. Entonces, estamos en una época, creo yo, en Argentina de muchísima desafección, insisto, de muchísima desconfianza con los liderazgos políticos, y eso se traslada a este tipo de cosas que estamos viendo. Y agrego también, en un mundo de noticias falsas, donde proliferan mecanismos muy sencillos de difuminar, de difundir noticias falsas que pasan por ciertas, yo creo que este fenómeno se termina acrecentando. Es decir, yo uso redes sociales y la verdad es que la cantidad de posteos de gente que asegura que uno puede ver que esto está armado, porque fíjense el arma dónde está y el custodio. Estamos en un mundo donde es difícil confiar, ¿no? Es difícil confiar. Ahora, Juan, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Más allá de digamos, que coincido plenamente en esta dificultad de poder confiar y establecer parámetros mínimos de verdad, ¿no?, en el mundo en el que nos movemos, llega un momento en el que uno tiene que cerrar los ojos y decir, ok, vamos para acá, hay que elegir a esta persona a tal otra, que es la hora de la elección, ¿no?, eventualmente. ¿Cómo crees que puede impactar esto en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, con todo este contexto de nebuloso que estás describiendo, y en el frente de todos, ¿no?, que pareciera que, bueno, de alguna manera se vio encontró una causa para reunificarse? A mí me da la impresión de que electoralmente al final no va a tener tanto impacto, porque me da la impresión de que la mayor parte de los argentinos ya conoce a Cristina Kirchner, tengan una opinión buena o mala. Lo mismo pasa, por supuesto, con Mauricio Macri, ¿no? Son dos dirigentes con altísimos, por supuesto, es obvio, fueron presidentes, con altísimo grado de conocimiento. Entonces me da la impresión de que todo esto que hablábamos recién de cómo procesan el atentado tiene que ver con, por supuesto, cuál es la opinión, en este caso, sobre Cristina. Los que se sienten agraviados, los sectores que piensan que la democracia está en peligro y que de alguna manera han manifestado eso en la discusión pública en estos últimos días, ya son votantes del Frente de Todos. Así que al final del día no sé si hay tanto cambio en la aguja electoral. Me da la impresión de que en los primeros días había mucha confusión, no sabíamos para dónde podían desarrollarse los acontecimientos. A mí me da la impresión de que no cambia tanto, ¿no? De que los que piensan que esto está armado no son votantes de Cristina, los que piensan, por supuesto, insisto, que esto es un agravio a la democracia, la figura de Cristina, ya son votantes. Me parece que no cambia mucho. Sí estoy de acuerdo con vos
le dio al gobierno un norte discursivo, por lo menos, en estos días. La puso Cristina, poco, ¿no? Porque me parece que estaba atravesando un proceso gradual de desintegración en algún sentido, con el enfrentamiento feroz entre la presidenta y el vicepresidente, el ajuste económico, los sinsabores, y bueno, todo lo que vino después de las elecciones del pasado, que en algún punto las propias expresiones populares, manifestaciones de movimientos sociales, sindicatos, CGT, cierta incomodidad en pertenecer a un mismo espacio que ahora pareciera, bueno, haber pasado a un segundo plano detrás de la causa que los convoca, ¿no? Que es la defensa de Cristina. Definitivamente, sabemos que el peronismo también simbólicamente es poderoso, hace uso de una serie de rituales que son muy convocantes, que unifican. El viernes en la plaza, ahí también se mete toda la discusión sobre si tendría que haber sido feriado o no, pero más allá de meternos en eso, le dio como, incluso diría que les dio una excusa para encontrar un poco de alivio. Y también eso está apoyado, por supuesto, por cierto hecho de cierta paz masista, la podríamos llamar, ¿no? Cierto alivio en algunas variables macroeconómicas. Hay dudas sobre la sostenibilidad de eso, digamos, si el gobierno está comprando tiempo o no, pero lo cierto es que algunos variables económicas que solemos mirar, como el dólar paralelo, etcétera, hay cierta calma, están menos nerviosos, y eso ha generado, me parece, en el frente de todos, insisto, un clima un poco más sosegado, porque no estoy diciendo que estén contentos con el atentado de Cristina ni nada por el estilo, pero sí que por lo menos les ha dado, y el contexto macroeconómico también, les ha dado como una oportunidad de insisto, como una cierta tranquilidad. Juan, si bien es temprano para plantearlo, estamos a septiembre, falta mucho para las presidenciales del año próximo, pero ¿te da la impresión de que esto potencia un poco o mucho tal vez la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner? Yo creo que antes del atentado Cristina lo está pensando. Es decir, lo estaba pensando y lo sigue pensando. Es decir, creo que no es algo que haya cambiado por el atentado. Yo estoy convencido de que ella lo está barajando. Hay una presión de algunos de sus seguidores. Sí, eso está claro. De que tiene que ser ella. Está claro que el modelo de elegir a alguien que lo haga por ella, es decir, el modelo Alberto, está claro que hoy es poco creíble, ¿no? Es decir, si Cristina dice, bueno, va a ir tal persona, y yo acompaño de atrás, etcétera, me parece que electoralmente hoy no es un producto que venda muy bien después de la experiencia de Fernández. Creo que, por supuesto, hay líderes en el peronismo que tampoco quieren ser Alberto, ¿no? ¿Qué líder peronista hoy vos le decís, mira, vos vas de presidente, Cristina te acompaña? ¿Qué líder político acepta, después de lo que pasó con Alberto, ¿no? Es que nadie, Massa parece estar jugando un poco con esa idea, pero me parece que no, es un callejón un poco sin salida esa disyuntiva. Yo creo que ella lo está pensando, y me da la impresión de que esta centralidad que adoptó Cristina y cierto operativo clamor, por decirlo de alguna manera, que se formó alrededor de su figura luego del atentado fallido, tal vez le inclina un poco más la balanza. Yo creo que Cristina va a ser candidata en 2023, no tengo dudas, va a ser candidata a algo. También hay una cuestión del escenario judicial que parece complicado, el de ella y de sus hijos. Ella no va a ir a la cárcel nunca, porque la causa de realidad, esto es un pedido de condena, falta que la condenen eventualmente, la Cámara, la Corte, y además sería una presión domiciliaria. No me queda claro cuánto ella le teme a los fuetes, le teme a la posibilidad de prisión domiciliaria. Ella podría, al contrario, a diferencia de lo que pasó con Menem, que buscó fueros parlamentarios, ella podría verlo como un logro, ¿no? Que la justicia macrista la condene, pero a algo va a ser candidata. Si no es candidata a presidenta, que es arriesgado, ¿no? Porque podés perder, sí. Va a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Gracias, Juan, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Ahí estaba el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Itela, Juan Negri. Iván, la seguimos la semana próxima. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, José. Muchas gracias. Bien, ya seguimos. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con Ecos.
Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD 9 y DW10B estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, 42 minutos pasaron de las 20, seguimos en Asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Bueno, ya tuvimos el panorama económico con Diego Martínez Bursaco y también el análisis político con Juan Negri de la Universidad de Itela y, por supuesto, observando toda la información que sigue llegando sobre la causa judicial abierta por el atentado fallido a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero queríamos traer más información, más detalle, más análisis sobre lo que está ocurriendo en el mercado cambiario, la gira de Sergio Massa por Estados Unidos, hoy estuvo en la Casa Blanca, destrabó algunos créditos. Lo tengo en línea a Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, finalmente hubo dólar soja en serio, no como la versión anterior. Se le reconocen 200 pesos a los productores que vendan su producción de soja hasta el 30 de septiembre. ¿Fue un manotazo de ahogado desde tu punto de vista, Eugenio?
Bueno, fue realmente la consecuencia de una situación límite de la reserva del Banco Central, ¿no? A ver, cuando se lanza el dólar soja, las reservas propias del Banco Central, es decir, las que no son básicamente de otros y están en el Banco Central, eran $1.000 millones, y lo cual alcanza para menos de una semana de importación. Con lo cual, ante esa situación límite, evidentemente había que tomar medidas y apareció básicamente el gobierno yendo a buscar a los que explican la principal oferta de dólares que hoy existe, que son los exportadores de soja. Bueno, hoy los exportadores, justamente aceiteras sobre todo, y cerealeras, informaron que ya en 72 horas, el lunes, martes y miércoles, liquidaron más de $1.000 millones, que es lo que le habían prometido a Massa, y para todo septiembre se espera alcanzar un poco más, dicen fuentes del sector empresariado, de los $5.000 millones prometidos. Por supuesto, esto es un adelantamiento también de liquidaciones, después habrá que ver qué pasa en octubre, noviembre, diciembre, pero el sector agroindustrial y los productores están... los productores aprovechando el dólar a 200 y el sector agroindustrial cumpliendo la promesa. Massa, cuando asumió, Eugenio dijo 5.000 millones de liquidaciones, objetivo que parece se va a poder cumplir, y 2.000 millones de destrabar préstamos de organismos internacionales, algo que ayer destrabó lo del Banco Interamericano de Desarrollo, incluso se subió un poco más la cuota de préstamos. Hoy destrabó Banco Mundial y parecería ir camino a tener unos 2.000 millones más entre este mes y octubre. Esos 7.000 millones de ingreso de divisas le daría cierta tranquilidad a Massa y su equipo económico para sostener el peso, o te parece que en algún momento va a tener que ir a una devaluación? Bueno, a ver, sin lugar a dudas, que haya una entrada de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, dependiendo cuánto se termine finalmente liquidando, va a dar aire de corto plazo al gobierno. Pero la gran pregunta en realidad es, bueno, perfecto, imaginémonos la situación en la cual entre septiembre y octubre entran 7.000 millones de dólares en divisas entre liquidaciones de exportadores de soja más lo que son préstamos internacionales del Banco Mundial. ¿Para qué los queremos? ¿Sí? Porque si vamos a mantener el esquema tal cual está, de la misma forma que entran esos 7.000 millones de dólares, antes de fin de año los volvemos a perder. Ese es la gran cuestión pendiente que hoy tiene el gobierno. Si el esquema actual de cepo cambiario, tipo de cambio oficial atrasado, lo que genera es permanentemente una sangría de reservas del Banco Central y, en consecuencia, acumular dólares de corto plazo con estos parches, porque el dólar soja al final del día es un parche, y acumular dólares con deuda, ¿sí? Porque lo que son los préstamos del BID de Banco Mundial son más deuda para el Estado argentino. Sí, claro. De vuelta, son parches de corto plazo. Si no empieza a haber algún cambio más de fondo, la realidad es que vamos a llegar este año con el mismo problema que estábamos a los finales de agosto. Bueno, tengamos en cuenta, Eugenio, también, y Massa es optimista en este sentido, que el lunes próximo se va a encontrar con la titular del Fondo Monetario. El fondo tiene que revisar las metas ahora en septiembre. Si las aprueba, podría haber un desembolso cercano a los 4.000 millones de dólares. Ahí ya también está fortaleciendo reservas, pero como vos señalás, el plan económico, ahí tal vez debería tallar Gabriel Rubinstein con más expertise en el tema macroeconómico. El plan económico no aparece, ¿no? Bueno, efectivamente, no termina de aparecer. La realidad es que el kirchnerismo, en lo que han sido las últimas 2 décadas de su historia política, siempre ha sido bastante enemigo de presentar planes económicos. Pero la realidad es que por lo menos uno debería poder deducir cuál es el plan económico a través de las medidas, ¿sí?
Y en ese sentido, la medida que está faltando todavía es la pata fiscal, que aparece, pero aparece muy tibia. ¿Sí? Por ejemplo, como disimulada. Claro, exactamente. Pongamos algunos números así muy simplemente. Lo que fue el ajuste fiscal de masa, este famoso sobre educación, salud, transferencias a provincias, de 128.000 millones de pesos. Que si uno lo pone así, 128.000 millones de pesos, puede parecer mucho. Pero del otro lado, el Banco Central, cuando subió la tasa de interés, los intereses de la deuda, o sea, los intereses de la LELIQ, le subieron en más de 250.000 millones de pesos, con lo cual todo el ajuste fiscal de los 128.000 se deshizo con lo que fue el aumento de intereses por deuda del central, con lo cual al final del día el gobierno está en una situación, el gobierno consolidado, ¿no? El Tesoro más el Banco Central, está en una situación todavía más comprometida. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente si no hay señales de austeridad fiscal del Tesoro más contundentes, bueno, lo que no empecemos a ver del lado del Tesoro lo vamos a ver colapsando desde el lado del Banco Central, que tiene niveles de deuda realmente elevadísimos. Eugenio, la última muy puntual. En una semana exactamente el INDEC informa la inflación. Hay cierto consenso de que va a andar por encima del 6.5%, ya tuvimos 7.4% en julio. ¿Cuál es la estimación que están haciendo desde la Fundación? Bueno, para agosto efectivamente estamos un poquito por encima de 6%, pero tal vez lo más preocupante es que para septiembre también ya nuestras proyecciones en base a los datos de la primera semana nos hablan de que nuevamente en septiembre vamos a estar por encima del 6%, con lo cual ya vamos a cruzar la barrera del 80% anual de inflación y nos vamos a acercar peligrosamente a los 3 dígitos de inflación. Sí, porque te queda un arrastre para el año próximo, claro. Claro, y todo eso sin que haya un ajuste del tipo de cambio oficial. Con lo cual, realmente la situación en términos inflacionarios es muy preocupante y por eso yo insisto que si no hay un ajuste fiscal del lado del Tesoro mucho más contundente, la situación patrimonial del Banco Central se va a complicar, y que la situación patrimonial del Banco Central se complique básicamente es que el peso acelere su pérdida de valor. Eugenio, gracias, que te vaya muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Antes de pasar al amigo Juan Paulenco, que regresa con su columna de la provincia de Buenos Aires, información que acaba de llegar desde la misión de Sergio Massa en Washington. Se reunió con empresarios de la compañía minera Río Tinto, que aprobó una inversión de $190 millones para desarrollar en Salta el proyecto de litio Rincón, cuya proyección comercial inicial es de 3.000 toneladas de producción anual de carbonato de litio grado batería, clave para los autos, por supuesto. Así que en su pasada de gorra, para decirlo un poco vulgarmente, Massa acaba de recaudar otros 190 millones, inversiones del extranjero para la Argentina. Ahora sí, lo presentamos como se debe al amigo Juan Paulenco. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. ¿Cómo estás, querido Juan? Feliz regreso. Gracias, José. Buenas noches para todos y bueno, placer estar nuevamente contigo. Bueno, por supuesto, después del atentado fallido contra Cristina Kirchner, la seguridad de todos los mandatarios se reforzó. Ayer estuve en el Congreso de la Cámara de la Construcción en la Rural, Juan, y fue muy notorio cómo se ha reforzado la seguridad del presidente, que estuvo allí en el discurso de cierre. Se revisó explosivos, se reforzó la cantidad de agentes. Bueno, es notorio el impacto que ha provocado este atentado fallido contra la vicepresidenta, y tengo entendido, me lo vas a confirmar vos, que algo similar ha ocurrido en la provincia, Juan.
Sí, exactamente, importante reunión entre el gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni, donde Berni también le aconsejó de reforzar su custodia y bueno, hay que tomar estos ejemplos, estas señales y bueno, hay que utilizar los procedimientos que marca la gente que sabe del tema. Prueba está que, si me permitís, el gobernador estuvo en Rojas y Colón, importantes ciudades de la segunda sesión electoral, visitando obras y se notó también un refuerzo muy importante en su custodia. En el congreso de ayer de la Cámara de la Construcción también estuvo Ferraresi, que está en uso de licencia como intendente de Avellaneda. Justamente tenemos información de la zona, Juan. Sí, justamente se dio en Avellaneda un importante congreso vecinalista. A ver, José, desde el año 83 habrás escuchado, yo también, de el vecinalismo como opción. El tema está de que hubo muchos modelos para analizar, tal vez para imitar a algunos políticos, como el caso de Ubieto en Tigre, por ejemplo, también en San Fernando, en Esteban Echeverría, Mosero, en Tres Arroyos. Ahora, ¿qué pasa? Luego se terminan yendo a los grandes partidos o a los grandes frentes. Ahora están justamente desde Avellaneda, un congreso vecinalista, con las 8 sesiones electorales donde están armando justamente el trabajo político hacia el 2023. Yo creo que va a ser candidatos a intendentes, concejales y tal vez legisladores provinciales. Esto es lo que creo que le va a dar a este nuevo partido vecinalista, que tiene como protagonista a Juan Carlos Juárez, es diputado por la coalición cívica de Luján. ¿Cómo es esto de la decisión que tiene que tomar Javier Milei, Juan? Bueno, muy fácil, nosotros lo habíamos dicho en algún momento cuando en un borrador figuraba una fórmula que era Javier Milei, Amalia Granata, estamos hablando de presidente y a vice. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente en el movimiento libertario su hermana Karina es la que evidentemente marca mucho la estrategia de este partido. Bueno, algo que pasó entre mujeres, se han peleado, han discutido con Amalia Granata. Karina no le gusta para nada la estrategia y el protagonismo que tiene en este caso Amalia Granata. A conclusión le bajaron el pulgar. Estoy en condiciones de decir que Amalia Granata no pertenece más a este acuerdo libertario que tiene como cabeza Javier Milei. Bueno, parece que las cosas llegaron a mayores y cerramos con una cortita de educación en la provincia de Buenos Aires, Juan. Ministro Auxilioni está preocupado. Hoy el 20% de los alumnos de la escuela secundaria que se anotan y piensan a cursar un primer año, llegan al 5º año. Claro, ¿qué pasa con tanta deserción? Bueno, muy fácil. También de la pandemia, mucho tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con respecto a que los chicos son seducidos en ganar un dinerito con alguna changuita, dejan de estudiar, después vuelven a terminar en algunos casos a través de los programas fines, pero hoy es el 20% de los alumnos que llegan al 5º año. El resto se queda en el camino. Juan, una alegría contar contigo nuevamente, ya regreso de vacaciones. Nos reencontramos la semana próxima. Con muchísimo gusto. Buena semana para todos. Bueno, nos despedimos con esta información. El atentado fallido contra Cristina Kirchner va teniendo consecuencias. Relevaron a varios, por no decir todos, los efectivos que estaban custodiando la noche del jueves pasado, la noche fatídica, que terminó con suerte para la vicepresidenta y para todos, porque no se disparó el arma a pesar de que gatilló el agresor. Hoy hubo una reunión entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner, Diego Carbone, que no estaba esa noche del jueves, apareció media hora, 40 minutos después, y empezaron a revisar los nombres de quienes estaban con Cristina. La información que están dando es que fueron relevados, que no estaban al nivel, dijeron, de custodiar a la vicepresidenta. Recordemos que cuando gatilló el arma,
La vicepresidenta estuvo 5 o 6 minutos más conversando con la militancia como si no hubiese pasado nada, cuando lo que debería haber hecho la custodia, además de detenerlo al agresor, era justamente encapsular, así se dice entre los efectivos de seguridad, a la custodiada, que es justamente Cristina Kirchner, y sacarla rápidamente del lugar. Hubo relevos en la custodia presidencial que, bueno, cambiará de nombres, pero continúa a cargo de Diego Carbone, quien tiene un trato cercano con la vicepresidenta, que le ha manifestado su confianza para que continúe siendo jefe de su custodia. Con esta información nos vamos. Nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Chau. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon,